La célebre sede El Molino, histórico lugar vinculado al Congreso de la Nación. Vamos a asistir a la presentación del libro Mensajes y Cartas Militantes de Cristina Fernández de Kirchner de 2015 a 2022, compilado por Carlos López y producido por la editorial Octubre. Antes de comenzar, compartiremos un video referente a la actividad de hoy. Y les propongo esencialmente conformar un gran frente ciudadano. Por eso convoco y los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos y de todas las argentinas, porque hacer honor cuando la deuda explota, el mundo se acaba y nadie te ayuda. Por eso, si sos mamá o papá, no votes endeudamiento. Si sos mujer, no votes desigualdad. Si sos trabajador, no votes precarización laboral. Aquí no se acaba nada, hoy aquí empieza todo. Y la verdad que lo que le quería decir, que como militante, como expresidenta, como compañera de Néstor, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, todo lo que pueda para contribuir y lograr que el 10 de diciembre del 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo. Por supuesto que nadie, en épocas de discursos de unidad, de grandes acuerdos entre sectores políticos, dirigenciales, sociales, sindicales, iglesias, nadie puede estar, como lo digo, en desacuerdo con estos enunciados. Pero permítanme decirles que va a ser necesario algo más. Un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas. Puede haber algunos como a mí que nos guste decir más patria, la patria. Puede haber que haya otros que les guste más decir la nación. Y habrá muchos que también, ¿por qué no?, les gusta decir más la república. Pero miren, digas patria, digas nación o digas república, la única bandera que hay es esa, la de la Argentina. Si a pesar de todo todavía estoy parada, es por el amor de ustedes. Quiero decirles que estamos aquí y que estamos aquí porque no fue tampoco magia. Estamos aquí hoy porque hemos unido las voluntades. No solamente la voluntad individual de un dirigente o de una dirigente, la voluntad de millones que creen que es posible vivir en un país diferente, en un país mejor. Voluntad, humildad, sinceridad. Ustedes saben, yo no soy hipócrita, no lo voy a hacer nunca. Puedo equivocarme, puedo cometer errores, pero ustedes saben que digo lo que pienso y hago lo que siento. Nunca otra cosa diferente. Presidente, confíe siempre en su pueblo. Ellos no traicionan, son los más leales, solo piden que los defiendan y que los representen. Sergio decía muy bien que la economía va a crecer en el 21. Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Para esto me parece que hay que alinear. Una tarea fundamental durante el año que viene va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos,
y tarifas. A todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Muchas gracias. Claro que sí, Lula. Recién te escuchaba cuando decías que éramos los gobiernos que habíamos protagonizado un momento histórico. Y es así. Fue un momento único en la historia de Latinoamérica, único de crecimiento económico, único de incorporar millones de ciudadanos a la inclusión social, único en generar puestos de trabajo, industria nacional, autonomía nacional para tomar decisiones. Reestructuramos una deuda externa con la mayor quita de capital e intereses que se tenga memoria. Le pagamos al FMI Lula y Néstor Kirchner el mismo día. Acá estamos otra vez. Y miren, esto no es cuestión de personas. El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana, pero el pueblo siempre vuelve. Nos acompañan en el día de hoy, junto a su familia, el autor del libro, Carlos López, Nora Beiras, directora periodística de Página 12, y el escritor y periodista Roberto Caballero. Contamos además con la especial presencia del señor Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, Carlos Zanini, Procurador del Tesoro de la Nación Argentina, la diputada nacional María Rosa Martínez, la diputada nacional Gisela Marciota y el diputado nacional Daniel Arroyo. Agradecemos también la presencia de legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires, parlamentarios del Parlasur, concejales, representantes de las comunas. Agradecemos también la presencia del señor secretario general de SUTER, Víctor Santamaría, dirigentes, representantes sindicales de la cultura, personal del Congreso de la Nación, periodistas especialmente invitados, autoridades del Congreso de la Nación y al público en general. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. El libro de la editorial Octubre, que presenta hoy, con la compilación de Carlos López, es un trabajo realizado en base a los mensajes y discursos de la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el periodo citado y es prologado por la propia expresidenta. Para comenzar, vamos a escuchar a Roberto Caballero. Él es escritor, periodista, conductor y se lo puede escuchar por la mañana en Radio El Destape, en Caballero de Día. Lo escuchamos. Buenas noches a todos, a todas. No sé si les pasa a ustedes, calculo que sí, también. Cada vez que la escucho a Cristina hay realmente cosas que me conmueven.
sobre todo porque la voz de Cristina no es una voz cualquiera, ha regido la política argentina de los últimos años con un don que es un don profético. Este libro comienza con el discurso de despedida, vaya paradoja, ¿no? Pero comienza en ese diciembre del 2015 ante una plaza colmada, donde desgrana lo que iba a ser el futuro de los años que venían, con mucha esperanza, porque teníamos todos ahí mucha esperanza, pero describiendo cuál era la tarea que tenía el movimiento nacional y popular para desarrollar en esos años. Y la verdad es que uno puede hacer balance ya sobre lo ocurrido, y lo que voy a decir es que cuánta razón tenía Cristina, y que poco se la escuchó también. Cuando ella se vuelca a las cartas, me parece que también es un intento por dejar asentado que cuando uno llega 2 veces a la presidencia de un país, después de tener varios cargos legislativos, esa experiencia ilumina, esa experiencia crea una conciencia distinta a cualquier ciudadano o cualquier ciudadana. Es muy difícil estar o saber qué hay del otro lado del espejo, del otro lado del muro. Eso lo saben muy pocas personas. Y algunos probablemente han llegado al cargo, algunas han llegado al cargo. En la Argentina no, ella sola. Y no, hay otra, pero de triste memoria para mí al menos. Pero una vez que uno está en ese lugar y tiene que tomar decisiones y tiene que representar, bueno, evidentemente se da cuenta que no siempre esto es sencillo y que la historia nos ha enseñado de que aquellos que lo han desempeñado del modo en que Cristina lo ha hecho son insustituibles, absolutamente insustituibles. Lo tengo al padre Beresi acá y me acuerdo de las Sagradas Escrituras, porque todas esas voces de Cristina que nos persiguen amablemente, que nos abrazan, que nos inquietan, que nos interpelan, Carlos López las compiló para ponerlas en escritos, en textos, para que podamos revisitarlas, para que podamos leerlas, porque no es lo mismo a veces verlo en un formato audiovisual que ir al libro, a estas Sagradas Escrituras. Quiero decir, uno dialoga con el libro como dialoga con Dios. No nos pasa con otros artefactos, pero con el libro uno lo abre y hay un diálogo íntimo. Nadie escucha ese diálogo, no está. El que pueda abrir este libro, el que pueda leer lo que Cristina dice ahí, va a estar hablando a solas con Cristina. Le va a poder decir todo lo que quiera, le va a poder declarar su amor, le va a poder criticar, le va a poder decir lo que se le antoje, pero va a tener que escuchar también. Porque cuando no la escuchan a Cristina, en política hay muchos problemas. Cristina advierte lo que va a ocurrir, pero en una sociedad en la que la voz de las mujeres está disminuida o le bajaron el volumen, a veces creo que le ha costado el doble o el triple, como le pasa a casi todas las mujeres. El carácter excepcional que tiene ella creo que está retratado sobre todo en este ejemplar, porque Cristina habla como se escribe, habla pensando, en un tiempo en el que muchos hablan sin pensar. Entonces yo quiero rescatar esa tradición de Cristina, que es una intelectual de la política, una escritora pública como en el siglo XIX. Alguien que aporta al debate público sus cartas, y algunos incluso lo han confundido con interna. Interna. ¿A ustedes les parece que Cristina Kirchner necesita una interna? Pero bueno, a veces la historia es desconsiderada con aquellos que nos han dado tanto, ¿no? Y han sido tan generosos con todos nosotros, con todas nosotras. Ahora quiero hablar de Carlos López. Porque Carlos López es, para mí, además de un gran amigo, el arquetipo de un militante comprometido. Carlos representa a esa generación diezmada que nunca dejó de pelear y que sigue haciéndolo hoy. Porque también, Carlos, y vos lo sabés, reunir estos escritos es pelear políticamente, ponerlos a público, a que sean
nuevamente revisitados, nuevamente leídos, es de alguna manera también revivirlos. Y ese es el halo militante. ¿Qué hacen los militantes? Los militantes transmiten de generación en generación una forma de ver el mundo, una forma de ver la lucha, una forma de ver la justicia, la igualdad, la solidaridad, y esta ahora palabra tan endemoniada, justicia social. Pero también el militante saben que aporta a la soberanía de la patria, pero también a la soberanía popular, a la soberanía política. Y estos libros, estas escrituras, vienen a apuntalar, como si fueran cimientos, ese compromiso para transformar a la patria, un compromiso histórico, insisto, de generación en generación. Y Carlos ha sido un incansable luchador. Una sola anécdota, me quedan 2 minutos, una sola anécdota con Carlitos López, tengo miles, todas enormes, todas gigantes, porque con Carlitos hemos estado en situaciones de festejo, de celebración y otras que fueron bastante complicadas, ¿no? Cada tanto, viste que el neoliberalismo te pega un ramalazo y vos levantás a ver y quién están, y siempre están más o menos los mismos, vamos a decirlo. Hay alguno que se va incorporando. Carlos estaba siempre. Y cuando la parada más brava era, más complicada, más sereno está. O así como lo ven, es Carlos. Tipo sereno, tranquilo, por lo menos en lo que respecta a la lucha política. Y una vez, me acuerdo que estaba preocupado, porque se había inundado el sótano de la Casa de las Madres. Acá nomás, en Hipólito Yrigoyen, la Casa de las Madres de Eve. Y estaba muy preocupado él, porque se podía venir abajo el edificio. Entonces se puso en contacto con gente, con una cooperativa, con amigos, qué sé yo, y le solucionaron el problema a las madres. Pero después había que pagar. Había que pagar las obras que se habían hecho ahí. Entonces, él fue a buscar los ladrillos que se habían sacado, los ladrillos viejos. Le puso una chapita que decía, este ladrillo es un ladrillo del edificio de la Casa de las Madres. Y los empezó a vender. Bueno, y con ese dinero pagó la deuda. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos una deuda enorme con él. Porque nos enseñó que en esos momentos, en esas situaciones de crisis, hay que actuar. Y aquello que defendemos y valoramos y son nuestros símbolos, merecen nuestra defensa y nuestro compromiso. Merecen que demos lo mejor de nosotros. Eso es un militante. Eso es Carlos López. Y además, otra anécdota menor, chiquita. ¿Se acordaron ustedes de lo que es el Operativo Cóndor? ¿Sí? No el Plan Cóndor, el Operativo Cóndor. Y Carlos recogió allí la historia de las 7 banderas que se desplegaron en las Islas Malvinas y publicó un libro. Creo que lo publicó la imprenta del Congreso, ¿no? Publicó un libro. Y la verdad es que también recuperar esas cosas de la memoria hace que uno tenga ganas de sentirse argentino, porque la patria también hay que defenderla. Y la patria no es simplemente un territorio. La patria es también los gestos de todos aquellos, las acciones de todos aquellos que la han sentido en algún lugar y que han volcado todo su esfuerzo e incluso han dado la vida para que la patria exista. Hoy, en los momentos que vivimos, me parece que este concepto tiene que estar más vivo que nunca. Y cuando no sepamos qué hacer, escuchemos a Cristina, o leámosla, o miremos a Carlos López, y vamos a encontrar la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto Caballero, por sus palabras. Vamos a escuchar a continuación a Nora Beiras. Ella es referente en el campo del periodismo y la comunicación social. Tiene trayectoria en radio, televisión, en la prensa gráfica, también en la academia y es la actual directora de Página 12. La escuchamos.
Bueno, buenas noches. Primero, gracias por el honor de haberme invitado a compartir la presentación de este libro que con tanta minuciosidad, cuidado y espíritu militante recopiló Carlos López. Y me parece que toda forma tiene que ver con el contenido. Y me parece que realmente estar en este ámbito maravilloso que es este café del Molino recuperado frente al Congreso de la Nación, que es un símbolo de la política de la Argentina. Hablábamos antes de comenzar esta charla con quien entró en la primera comitiva que abrió este edificio prácticamente destruido y nos decía, lo incendiaron por primera vez en la revolución de Uriburu y era la destrucción de la política, ¿no? Ese era el objetivo. Acá se reunía la política en ese momento donde las mujeres estábamos corridas del escenario de participación, pero era un símbolo frente al Congreso de la Nación. Y este lugar, la política es el escenario, es el agua, es el mar de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que si hay algo que ella, por lo cual se reivindica y es reivindicado y reflejado en este libro, es su militancia política y la coherencia de esa militancia a lo largo de tantos años. Cuando uno hace la sumatoria de 12 años y medio, 8 años como presidenta de la Argentina, 4 años como vicepresidenta de la Argentina, 12 años más como legisladora nacional, tanto como diputada como senadora, ¿cuántos años más? Creo que 8, no me acuerdo cuántos, como legisladora provincial, militante de toda la vida, se da cuenta que es la reivindicación de la política en el más cabal de los sentidos. Y me parece que en este momento en que en la Argentina estamos frente a un proceso electoral donde llamativamente los que se candidatean para cargos electivos a nivel nacional, legisladores y provinciales, muchos de ellos denostan la política, se reivindican como apolíticos y muchos los votan porque supuestamente lo son. Me parece que este libro es un material de estudio que deberían leer muchísimos argentinos y argentinas para discrepar, para coincidir y para tomar conciencia de lo que implica una dirigente política, lo que tiene en la cabeza esa dirigente política, que hay pocos, no sé si hay algún otro equiparable en cuanto a ese pensamiento enciclopédico en el mejor de los sentidos, con esa lectura no solo coyuntural, sino mundial y más allá de lo que sucede en cada momento de la historia argentina y lo que puede llegar a, antes decía Roberto, a pronosticarnos sobre lo que va a pasar en el presente inmediato y mucho más allá. Pero eso se hace en función de estudiar, en función de argumentos, en función de conocer no solo la historia, sino a los propios protagonistas y a quienes van a llevar adelante y a quienes pueden llevar adelante determinados procesos políticos. Leyendo los discursos de Cristina, que como bien decía Roberto, el leer le implica a uno otro diálogo con el autor de esas palabras, como en todo soporte no hay nada que pueda reemplazar la lectura en esa intimidad del pensamiento que se trasunta a partir de la precisión de las palabras. Me parece que más allá de lo que uno le escucha y cuando la lee resuenan esas palabras en los argumentos que va glosando a lo largo de... En este libro están rescatados desde el diciembre del 2015 hasta noviembre del 2022, que fueron los años en los que Cristina no fue cabeza del poder, ¿no? Fue el último día de Cristina Kirchner como presidenta de la Argentina, el 9 de diciembre del 2015, donde creo que, si no todos, la mayoría de los que estamos acá, disfrutamos de esa plaza maravillosa de despedida de la vicepresidenta, en ese momento presidenta de la Argentina, y a este presente en el que ella es vicepresidenta de la Argentina, pero a lo largo de estos 7 años ha ido marcando, y el libro va relatando,
las sucesivas decisiones que ha tomado en función de esta visión de considerar que era mejor para cada momento histórico en cuanto a quiénes podían protagonizar ese momento y qué rol reservarse para sí misma en ese contexto y en cada uno de los contextos. Cuando uno lee ese discurso de despedida donde ya hablaba del empoderamiento del pueblo, de la necesidad de rescatar una palabra que, si me permiten, voy a leerlo textual si logro encontrarlo, porque he subrayado como en mi época de facultad, pero no hice la síntesis, no tuve el tiempo para hacer el recorte necesario y en prolijar. Pero hoy en día en la Argentina parece redescubrirse la palabra libertad en el peor de los protagonistas, ¿no? Alguien que avasalla todos los derechos con un discurso de violencia que, confieso, a mí me provoca mucho miedo. Y Cristina Kirchner, en el discurso de despedida de su segunda presidencia, ese 9 de diciembre del 2015, dijo: creo que este Frente Ciudadano debe tener como eje la libertad. Necesitamos trabajo porque da libertad. Necesitamos que ningún empleado público tenga miedo de ser echado por lo que piensa, por lo que dice o por dónde milita. ¿Qué es eso de que no se puede militar en la Argentina? ¿Qué es eso de que los partidos políticos son estigmatizados? La libertad de volver a soñar, porque para soñar, mis queridos compatriotas, y realizar una vida plena junto a nuestra familia, junto a nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que tener libertad. Sin ella es imposible soñar, y los argentinos en estos años hemos sido plenos de sueños, pero también de realizaciones. Me parece que el rescate de este concepto de la libertad como concepto de plenitud del ser humano en la posibilidad de concretar sus sueños es lo que debemos reivindicar como el eje fundamental de lo que ha sido el proceso de tantos años de gobierno de los sucesivos gobiernos kirchneristas. Y Cristina, a lo largo de tantos años, de tantas exposiciones, de tantos mensajes y de tantas cartas, como veíamos también en uno de los videos que escuchamos, también hacía referencia, y lo volvió a hacer en esta última exposición que hizo el sábado en la UMED, a la necesidad de satisfacer el buen vivir de todos los argentinos y las argentinas. Cuando ella hablaba en ese acto, y está reflejado también en uno de sus primeros discursos en este libro que recopiló con tanta maestría Carlos López, de alinear salarios, tarifas y precios, está hablando de la vida cotidiana, de esa necesidad de ordenar la vida cotidiana, de ordenarla, de rescatar también un concepto que me parece que se quieren apropiar ya desde otra de las alianzas políticas, como es el orden. Cuando hablamos de orden, hablamos de la posibilidad de previsión, de organizar la vida de cada uno. Y la verdad que para lograrlo es imprescindible tener la posibilidad de prever con cuánto se puede contar, en cuánto el trabajo va a permitir tener una vida ordenada para poder tener una vida planificada y concretar en definitiva los sueños. Y de eso se trata esa cotidianeidad y eso que todos y todas queremos, y me parece que atraviesa a toda la sociedad argentina y es lo que permite que se sigan reivindicando banderas que son las que formaron y son la base de un pueblo que aspira a ser feliz cuando tiene los derechos esenciales garantizados. Parece que el encadenamiento de los discursos y de las cartas de Cristina Kirchner a lo largo de esta recopilación permiten decir, como les comentaba en un principio, la coherencia de un pensamiento que se ha concretado en realizaciones, que no habla por hablar, que sabe de lo que habla,
doloroso también muchas de las cartas en las que pone en evidencia las dificultades del frente de gobierno que nos lleva a esta realidad de hoy, donde también ella hila desde el primer momento de ese discurso de despedida la necesidad de un gran acuerdo nacional transversal para poder lograr una Argentina en la que se pueda garantizar la convivencia y el bienestar de todos. Me parece que realmente es un libro en el que Carlos López ha logrado sintetizar a través de la elección de cartas y discursos el pensamiento de la dirigente política que sigue siendo la dirigente política más lúcida desde mi punto de vista en la Argentina y en gran parte de América Latina y el mundo. Creo que es una obra de lectura imprescindible y cuando lo leía también me acordaba de otra dirigente política que era provocadora, que siempre jugaba al límite, pero que siempre tenía esa capacidad de irrumpir, provocar y marcar. Marcar en el sentido de decir, bueno, a ver qué piensa esta mujer. Y me acordaba de Eve de Bonafini. Y Eve decía, y bueno, y Carlos también es un hombre que estuvo muy cerca de Eve, y Eve en alguna de sus discursos dijo alguna vez que muchas veces los pueblos son capaces de mucho más de lo que creen. Y creo que en este momento en la Argentina somos muchos los que esperamos que el pueblo sea capaz de mucho más de lo que nos quieren hacer creer. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a todos. Muchas gracias, Nora Beiras, por tus palabras. Antes de continuar, vamos a compartir un mensaje enviado por la Casa de la Memoria y Resistencia Nono Lizazo. Adherimos a este acto que consideramos un homenaje a la líder del pueblo, nuestra querida compañera Cristina Fernández. Carlos López es parlamentario del Mercosur, director del Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la Nación, presidente del Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional, autor de los libros Tenemos Patria, Tenemos Proyectos, Somos Futuro, 7 banderas, 7 destinos, sistemas electorales de América Latina y el Caribe y, por supuesto, del libro que estamos presentando hoy, Cristina Fernández de Kirchner, Mensajes y Cartas Militantes. Para referirse a su obra, escuchamos ahora a Carlos López. Bueno, buenas noches a todos y todas. Primero, algunos agradecimientos desde ya a Cristina por todo lo que ella representa, hace, hizo y sigue haciendo. A mi familia, que está acá, gracias a los chicos, a Dolin y a los anexos. Quiero agradecer a los compañeros del Senado y de diputados, porque esto que ustedes ven, aparte de lo lindo que es el edificio, hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras que han puesto esto. Y en eso quiero agradecer a Ricardo Angelucci, que es el compañero que se puso al hombro la restauración, la concreción de esto, de este actual patrimonio histórico. A Nelson Periotti y a Andrés Monserrat, que siempre están dispuestos a colaborar y ayudar, a Agustín Castañeda y a Mariano Cabral, que mucho hicieron para que esto pudiera seguir adelante. Quiero agradecer a la editorial Octubres y a Página 12, bueno, acá a Daniel González, que anda por ahí, a Teresa, a Gandhi, y en particular
quiero agradecer a Víctor Santamaría, porque cuando le fui a exponer la idea, no solo le gustó, la aceptó, sino dijo, bueno, ya, pongámonos a trabajar. La semana que viene te reunís con Daniel y con Teresa y empiecen a hacer las cosas. Y después, gracias a Víctor también, se pudo concretar que la presidenta Cristina hiciera el prólogo, del cual yo estoy muy agradecido. Emocionalmente me cuesta hablar de ello porque realmente es una compañera que hay que tener en cuenta. Por supuesto, Roberto, Nora, muchísimas gracias. Sus palabras son muy, muy interesantes. A todos los compañeros presentes no los voy a nombrar porque conozco a la mayoría y les agradezco la presencia a todos ustedes, siéntanse incluidos. Solamente voy a hacer una mención especial. Acá hay algunos compañeros parlamentarios de Mercosur, Juan Pablo, Ricardo, Braulio, que estamos por terminar esta gestión nuestra en diciembre, pero que no ha sido profundamente valorado por las vicisitudes que se tuvieron que pasar, por las inequidades que hizo la administración Macri y porque no se pudo resolver muchas cosas. Y sin embargo, todas las compañeras y los compañeros del Parlasur siguieron adelante, siguieron trabajando y podemos decir que estamos contentos de todo lo que hemos hecho. Gracias, compañeros. Yo quiero agradecer en particular, hoy no está porque tenía la elección, por suerte ha sido reelegido, va a ser reelegido porque era lista única, al compañero Carlos Minuzzi de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Acá hay representantes, hay dos compañeros de la comisión directiva y algunos que están en el OPEIR, que bueno, gracias por toda la confianza que nos tienen, porque ahí estamos haciendo la diplomatura y los cursos de formación, así que muchas gracias. Yo quiero agradecer, y ya para terminar, a algunos compañeros. Hoy alguno no pudo venir, pero bueno, Tristán, Caballero, Carlitos alguna vez ha estado, varias veces ha estado, en la pulpería Estrella Federal. Hay varios que han estado acá. Y en particular quiero recordar que sigue estando presente, aunque tiene algunas nanas, a un compañero militante desde la juventud, que no cambió, no traicionó, no se dio vuelta, siguió siempre siendo consecuente. Alguno de ustedes lo conoce bastante, del cual yo tengo mi más profunda admiración, que es el compañero Alberto Vulcano. Un poquito del libro. Yo creo que por las distintas circunstancias, algo que hay que pensar, que el segundo gobierno de Cristina no ha sido tan valorado como tendría que haber sido por todas las circunstancias internacionales y regionales y locales que trataron de oponerse
y trataron de combatirla hasta con malas artes, y ella siguió adelante, y como decían los compañeros, ese 9 de diciembre del 2015, esa plaza colmada, esa plaza con alegría, el pueblo la despedía con mucha felicidad. Yo siempre vuelvo a insistir sobre un concepto que Cristina siempre dijo, que en los gobiernos de Néstor y de ella no hubo ninguna ley o decreto que fuera en contra de los intereses populares. Ella le decía, yo puedo mirar a los argentinos y a las argentinas en la cara porque yo nunca traicioné. Y eso es muy valorado. Yo creo que esta compilación no solo es útil para ver la historia, sino que tiene que servir para nuevas generaciones y también para las actuales, de cuál era y cuál es el pensamiento y la acción de los años con que Cristina se mantuvo como la conductora del movimiento nacional y popular, le pese a quien le pese. Yo siempre digo, nosotros somos un eslabón más de un movimiento que viene desde el fondo de la historia. Rescatamos a patriotas como San Martín, Belgrano, Moreno, Rosas, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, Irigoyen, Perón, Evita, los mártires de la resistencia peronista, nuestros hermanos detenidos y desaparecidos, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, Néstor y Cristina. Todo eso somos nosotros. Es la consecuencia histórica de una militancia que se pone al hombro en defensa de los intereses populares. Como dicen, nosotros no nacimos de la nada, nacimos de la lucha del pueblo. Algo que siempre digo, yo tuve la suerte de haber nacido en la primera década del peronismo, de Perón, donde los que nacimos en esos años éramos los únicos privilegiados, los niños. Cuando pasó el tiempo, en nuestra juventud, fuimos la gloriosa juventud. Y cuando ya creíamos que iba a ser muy difícil volver a estar en una situación de felicidad, Néstor y Cristina yo siempre digo, no son un accidente de la historia, son la acción consecuente de su pensamiento y de su acción que los llevó a estar 12 años y medio de vuelta con la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Yo siempre rescato las palabras de Rodolfo Walsh, uno de los compañeros para mí más valiosos que tuvo el movimiento peronista. Y en la carta, muchos la habrán leído muchas veces, pero dice en una parte, si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes y jefes de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años
mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin la esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en tiempos difíciles. Yo leí esa carta en aquel momento y esta última frase me fue guiando siempre en mi vida. Espero que les sea útil este libro por todas las cosas que hemos comentado, pero quiero finalizar recordando algunas antiguas consignas. Algunos compañeros decían, venceremos en 1 año, venceremos en 10, pero venceremos. Otros compañeros decían, seamos libres o muertos, pero jamás esclavos. Y hay una última que me tomó la licencia de adaptarla a estos tiempos, que decimos, patria y vida, todos unidos triunfaremos. Gracias, compañeros. Nuestras felicitaciones al autor por este trabajo y al músico invitado Francisco Ciprián.